A esta hora presentamos el podcast de Mike y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos de forma divertida. Bajo la conducción del Magister Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy buenas noches, les saluda aquí desde el estudio de Radio La Cariñosa. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a su programa, el podcast de Mike. Hoy vamos a tener el programa número 7, como ya saben. Hemos estado luciendo este tema de hoy, que trata sobre dos vertientes que bueno, vamos a definir muy bien y que no son excluyentes, como vamos a ver. Se trata de prescriptivismo y la otra palabrita que quizás pueda sonar un poquito más es el descriptivismo, ¿no? Le puse IO, o sea que quiere decir que no son excluyentes. ¿Será que se incluyen, se complementan? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de ir de lleno al tema, quería, bueno, otra vez invitarle a que vean nuestro programa, que si lo están viendo en vivo pueden interaccionar. Esperemos que estos temas sean importantes para ustedes, o por lo menos sean de interés para conocer estos temas, acercarnos a estos temas y ver la vinculación que tienen con nuestra vida práctica, más allá de la teoría que envuelven, ¿no? Entonces, les invitamos a que nos puedan seguir por nuestras distintas plataformas donde se pone este programa, incluido YouTube. Allí también nos pueden poner sus comentarios, nos pueden seguir también, y también en las distintas plataformas que tenemos, porque Radio La Cariñosa tiene muchas plataformas donde llegar al público, y también tiene programación variada, noticias. Esperemos que ustedes puedan seguirnos a esta, además de las noticias, los programas de interés, como este que vamos a hablar hoy. Así que esperemos que usted esté bien donde quiera que esté, y si nos escucha, porque esta plataforma nos pudiera estar escuchando desde solamente audio, sin necesidad de lo visual, pero también estamos en YouTube, estamos en otras plataformas online, como usted sabe, y también ahí nos puede ver. Pero va dirigido también a las personas que solo nos escuchan. Así que esperemos ser muy gráficos para que puedan entender todo el programa como acostumbramos a hacer aquí. Entonces, bienvenidos, sin más preámbulos, empecemos a hablar lo que es descriptivismo. Empezando por descriptivismo. Descriptivismo ya en sí mismo, esto invita a que se está describiendo algo, es algo hermenéutico, interpretando un hecho que está ocurriendo y listo, sin necesidad de ponerle más ni menos, ni exigir en relación al hecho que sencillamente, naturalmente, pues está allí siendo un suceso que solo nos toca narrarlo en la medida que va sucediendo. No necesitamos ponerle más nada, sino seguir el suceso y describirlo tal cual como ocurre. Y prescriptivismo, prescribir, se nos viene a la mente esas recetas médicas que hace un profesional, una figura de autoridad, ¿sí?, que sencillamente le va a dar una orden de lo que usted tiene que hacer, tal cual, unas indicaciones. Una vez que hace un diagnóstico, entonces lo que hace es imponer, es más impositivo. Entonces podemos hablar de dos vertientes allí, ¿no? Dos conceptos que vamos a ver que no se excluyen. O sea, el hecho de que exista uno no quiere decir que anula al otro. Y vamos a ver por qué decimos esto, y vamos a llevarlo al tema de la lingüística, especialmente como hecho de sociolingüista, es decir, el compartir de la lengua y el cómo esta va sucediéndose en el habla, porque el habla es espontánea,
es directa, el habla ocurre sencillamente en la medida que va sucediendo, no se anticipa. Casi nunca los discursos hablados o los discursos orales se anticipan, sino que son espontáneos. Así que cuando nosotros describimos lo que ocurre tal cual, ¿verdad?, nos podemos encontrar allí con ciertos supuestos errores que la gramática, y hablando de la gramática ya estamos presentando el tema prescriptivista, porque el tema prescriptivista nos comunica y tiene que ver con la norma. La norma estricta de cómo deberían ser las cosas, y es impositivo, tiene que ver con el racionalismo. En cambio el descriptivismo tiene que ver con el empirismo, tal cual las cosas ocurren. Entendiéndolo bien, empirismo es la experiencia que está allí, viviéndose, que está ocurriendo, que no se altera y que sencillamente nosotros describimos lo que está ocurriendo, más nada, no tenemos que agregarle. En cambio, el punto de vista prescriptivista es un deber ser, cómo deberían ser las cosas, es más impositivo, repetimos el término, y tiene que ver con autoritarismo. El prescriptivismo lingüístico, definiéndolo, o normativo lingüístico, es entonces el establecimiento de reglas, para nombrarlo de una vez con este concepto, establecimientos de reglas para el uso de la lengua. Un ejemplo de esto es la RAE, la Real Academia Española. Generalmente se atribuye que hay una norma, hay una forma de que se impone cómo deben ocurrir las cosas, cómo deben ocurrir las palabras, cuál es el valor, y tiene que ver sobre todo con el lenguaje escrito, que es más estructurado, estructuralista, estructurado. Entendemos que es formal. Y también con el lenguaje oral en cuanto a la forma del deber ser a la hora de hablar, que se presume o se impone desde este punto de vista, desde esta corriente, que debería ocurrir. Entonces este punto de vista prescriptivista nos dice que debería perpetuarse el lenguaje de cierta manera, y las modalidades literarias, que por ahí más que todo tiene que ver, y culta, entonces se impone de esa forma. El descriptivismo, como les decía, no solamente tiene que ver con lo que es la gramática, va más allá de eso. Tiene que ver con el hecho sociolingüista. Sociolingüista es la lengua en sociedad, es decir, entendemos este término fácil porque como seres sociales nosotros formamos la lengua por convenios, es un convenio social la lengua. Entonces nosotros en la medida que la lengua va fluyendo, van saliendo nuevos modismos, palabras, neologismos, que son palabras nuevas, términos, dependiendo del contexto, y diferentes formas de decirlo en relación a la entonación, pero también va más allá de eso porque tiene que ver con el carácter social de la cual la persona está nutrido. Entonces por allí va saliendo otros términos, otras formas de hablar, otras formas de decirlo, ¿sí? Y eso ocurre de forma natural, porque así es la lengua, ¿no? Entonces a este respecto el descriptivismo no hace otra cosa que tomar ese hecho que ya está existiendo y entonces lo va, digamos, atesorando como un hecho no tanto subjetivo, sino de manera más objetiva, pero con cierta subjetividad también, sí, porque allí está ocurriendo no una situación que sea rígida, sino que es acíclica. Más bien el tiempo va haciendo de que la lengua cambie, mute, y que dependiendo de donde usted viva geográficamente, también esto se va modificando. Así que definiendo estos términos, y vamos a puntualizarlo un poquito mejor y ver por qué son las diferencias, y también vamos a ver las relaciones. Las diferencias claves entre el prescriptivismo y el descriptivismo, según lo que hemos dicho, entonces están en que el prescriptivismo
es un enfoque que intenta imponer, mientras que el descriptivismo lo que hace es más bien velar por lo que ocurre, lo describe, lo plantea, hace contraste con lo que sencillamente de manera natural está ocurriendo, y estos aspectos no lo pone de manera punitiva, no lo altera, sino que sencillamente lo está de manera natural haciendo que esto que está ocurriendo se registre para estudiarlo como un hecho de manera empirista. Es decir, se describe de forma hermenéutica y se interpreta. En cambio, el prescriptivismo y el descriptivismo no son excluyentes. Son dos enfoques, sí, pero no contrastan en su uso. Por supuesto que sí hay un contraste bastante claro, que es el que hemos estado diciendo, en el lenguaje, en la gramática, en la forma de ver, pero uno no excluye al otro, en el sentido de que, como en el uso del lenguaje, mientras el descriptivismo hace eso, usa este enfoque de describir el hecho como realmente está ocurriendo, el descriptivismo tiene más prejuicio, pero de todas maneras es un suplemento de lo que observa también. Le voy a poner un ejemplo: la Real Academia Española. En la Real Academia Española, cuando las palabras se imponen, bueno, se imponen en el sentido de que se registran, pero más bien se proponen porque, como están viendo que ocurren, que estas palabras están usándose de manera pragmática, entonces lo que terminan haciendo es con esta palabra, pero esta palabra se está usando, entonces esta palabra puede incluirse en el diccionario. Es más o menos lo que hace la Real Academia Española. Por eso es que hay palabras que de tanto uso terminan siendo palabras que son formales, que van al diccionario, que tienen un valor semántico incluido, y que bueno, terminan siendo palabras formales, ¿sí? Aunque al principio no sucedieron así. En ese sentido, vemos que el prescriptivismo se vale del descriptivismo para terminar haciendo estas palabras fijas. Entonces llegan a ser palabras de diccionarios o palabras lexicales, ¿sí? Forman parte del léxico. Entonces, entendiendo esto, y uno diría, bueno, ¿y qué hago yo con esta información? ¿Qué hago yo con esta información? Bueno, nosotros también como seres humanos podemos tener estas dos actitudes. Hay personas que pueden tener un enfoque descriptivista o un enfoque prescriptivista, que ya es como autoritario, ¿sí? El hecho de que algo esté ocurriendo, yo puedo ir y, como investigador o como persona que está tratando de imponer o que tiene sus propias ideas preconcebidas, ir y atacar lo que está ocurriendo sin ni siquiera tomarme la molestia de entenderlo. Es decir, yo tengo mis propios conceptos, valores, creencias, y eso está bien, porque después de todo eso es importante para regirnos en la vida, porque sería como un péndulo, ¿no? Un péndulo va de un lado a otro, pero tiene un eje. Ese eje permite que haya un ir y venir, pero que haya algo fijo. Eso pudiéramos decir que son los valores. Esos valores son rígidos. Sí, porque sí se pueden cambiar, se pueden alterar, claro, pero ir de un lado a otro sin ni siquiera tener un punto de apoyo o un eje, resultaría bastante penoso. Ir de allá para acá sin ni siquiera tener unas ideas fijas, un sistema de valores que bueno, que después de todo nos sirve para guiarnos en la vida. Entonces esta idea fija, estos valores, este eje o punto de apoyo, pudiéramos decir que es rígido, sí, porque después de todo ahí se sostiene, vamos de aquí para allá como el péndulo, pero tenemos un arraigo, necesitamos un punto de apoyo, necesitamos un sistema de referencia, ¿sí? Y este sistema de referencia
nos sirve para después de todo estar anclados a un sistema de valores, a creencias propias, porque si no todo el mundo va a venir y va a decir cosas y nosotros cada momento vamos a estar cambiando de parecer dependiendo de lo que otro diga o de con quién nos juntemos. Entonces no vamos a tener unas ideas instaladas como sistema de valores. Entonces por ahí vemos lo práctico, ¿no? Más allá de la lingüística que hemos estado narrando al principio y sobre la cual sostenemos todos estos dos conceptos, ¿no? Pero podemos decir también, como ya les estaba iniciando en lo práctico que puede ser esto, que nuestros conceptos de valores fijos, esas ideas que son de todas maneras muy nuestras, pero que están alimentadas por un sistema que es rígido, pero constante, por eso, que puede cambiar con el tiempo, sí, pero cuando uno cambia un sistema de valores, siempre debe ser por algo mejor. Es decir, es un sistema de progresión. No se puede cambiar algo bueno por algo malo. Si usted tiene algo bueno, debería cambiarlo por algo mejor, no por algo malo o por algo peor de lo que tenía. Como cuando tenemos un vehículo. Si usted tiene un vehículo y este vehículo pues lo quiere cambiar, usted lo cambiaría por uno mejor, no por uno peor o uno en condiciones más deplorables. Entonces igual nuestro sistema de valores es fijo y si lo queremos cambiar debería considerarse uno mejor, no uno peor, ¿sí? Porque si no estamos perdiendo, ¿sí? Este sistema fijo se pudiera decir que es autoritario. Bueno, autoritario, la autoridad hace falta también, porque si no, no vamos a ningún lado, ¿sí? Así que el prescriptivismo hace falta, eso de rigidez hace falta. Lo que está mal es el autoritarismo, imponerle cosas al otro sin ni siquiera escucharlo, ¿no? En este sentido está el descriptivismo. El descriptivismo tiene esta idea hermenéutica. Hermenéutica es también escuchar al otro. Él está haciendo cosas o está dejando de hacer o se comporta de cierta manera sin justificarlo, pero debe responder a algo y tratar de entender eso, ¿sí? Sin necesidad de compartirlo, porque nosotros cuando entendemos algo no necesariamente lo compartimos, ¿no? Yo entiendo que esto está ocurriendo y que puede ser por un enfoque que esta persona tiene, una ideología, una forma de ver la vida que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con cosas que están sucediéndole, y más o menos uno puede llegar a comprender qué está ocurriendo sin necesidad de justificarlo o sin necesidad de darle crédito y ni siquiera sin necesidad de aceptarlo como propio, pero al menos entiendo lo que está ocurriendo. Eso es hermenéutica, eso es entender al otro, eso es ir a investigar, pero con mente abierta, en el sentido de que yo estoy viendo los sucesos o describiendo los fenómenos tal cual como ocurren, sin coaccionarlos. Entonces esto tiene que ver con el descriptivismo. El descriptivismo como hecho empírico, ¿sí? Más allá de la lengua, como estábamos diciendo. Así que el descriptivismo versus el prescriptivismo no es una idea que al menos a mí y muchas personas pudieran decir lo mismo, expertos en la materia, por supuesto. Pero no es una idea que sea necesariamente excluyente, sino son complementarios. Es decir, prescriptivismo y descriptivismo pueden convivir. No solamente desde el punto de vista lingüístico, que ya hemos estado diciendo, sino desde el punto de vista de ideológico o manejarlo como paradigma, pueden convivir. Me refiero a paradigma, un cuadro o camino a seguir, ideas preconcebidas que mueven a alguien o a algo, ¿sí? Entonces, enmarcados en este paradigma, ya uno sabe que bueno, esta persona está inclinada más
a, a ser una persona autoritaria, o esta persona está inclinada más a ser una persona que cree que las normas no existen, no deberían existir, nadie debería imponer a nadie, pero no es algo que se pueda excluir, o por lo menos no debería, más bien debería haber un equilibrio, ¿sí? Porque la autoridad hace falta, imagínense con los hijos en la casa, hace falta normas en una casa, en un trabajo, hace falta normas en una empresa, hace falta normas en una estructura, ¿sí? Hace falta normas, hace falta alguien que haga valer esas normas, si no sería un desastre el gobierno de la chusma, y muchas veces eso ocurre porque las personas no quieren ni y creen, ¿sí? Porque lo cierto es que las normas se van a imponer en algún momento, ¿sí? Hay normas fijas que resultaría algo dañino si no las usamos y no nos regimos por ellas. La ley de la gravedad, hay normas morales también que bueno, al combinar una cosa con otra pudiera salir una cosa que no nos conviene. Puede que usted sienta que al hacer algo, por supuesto, siempre va a tener consecuencias, y estos son de alguna manera frenos, ¿sí? O cosas fijas que nos ayudan a saber cómo desenvolvernos en la vida de alguna manera, ¿no? Claro, por supuesto, cada persona tiene su propia circunstancia, eso lo entendemos. Cada persona tiene un contexto, incluso cada circunstancia, en la medida que va moviéndose, porque no somos seres estáticos, también va cambiando, ¿sí? Y hace que nosotros también evaluemos nuestras decisiones, o que vayamos testarudamente con una idea, pero que esa idea no funciona, o con alguien que no funciona, o con un concepto que nos aferramos a él, pero que ahora evaluamos que no está funcionando. Entonces vale la pena un cambio, por supuesto. Pero como decíamos, no cambiar algo bueno por algo peor, sino algo bueno que ahora estamos considerando que no es tan bueno porque conseguí algo mejor. Eso no está mal, eso no está mal. De hecho, es la idea de progresividad, ¿sí? No retrógrado, sino siempre pensando en mejorar la calidad de nuestra vida, la calidad de nuestra forma de ver la vida también, hay que decirlo, ¿sí? Entonces, como vemos, como hecho lingüístico, el prescriptivismo es una idea que de todas maneras no está tan lejos de nuestra forma de ver cómo ocurren las cosas, ¿no? O de asegurarnos de que algunas personas tienen este tipo de comportamiento, o que nosotros en algún momento también lo hemos tenido, porque de todas maneras, como les decía, eso forma parte de nuestra tendencia o manera de proceder, ¿sí? Es decir, en algún momento seremos prescriptivistas o autoritarios, comportamiento, bien sea la forma de hablar, bien sea cómo esta persona se comunica o por qué, si este comportamiento es de cierta forma. Entender eso quiere decir interpretarlo como un hecho que naturalmente está ocurriendo. Y si de alguna forma queremos ayudar, más vale que entendamos cuál es el problema, porque si no entendemos un problema, o nosotros mismos no nos aseguramos de tratar de ver, examinar, al menos reconsiderar una decisión, una forma de llevar la vida, o una actitud, nosotros también tenemos introspección, es decir, la posibilidad de evaluarnos, de ver hacia dónde vamos. Eso requiere mucha reflexión, más allá de leer libros, más allá de ver cosas, también detenernos un poquito y ver, o asegurarnos de hacia dónde va a conducir nuestra vida, si seguimos llevando ciertos patrones de conductas, etcétera. Entonces, por eso es que queríamos ver la importancia de estas dos
palabras que no son excluyentes de estos dos términos que hemos tratado de describir y que definitivamente pueden ayudarnos a regir nuestra vida de alguna manera y ¿por qué no? De ver cómo esto, que de todas maneras ocurre, ¿verdad? Es algo que podemos, ahora que entendemos el concepto, definirlo mejor o ver dónde encaja en algún comportamiento de otro o del mío propio. Es decir, el descriptivismo viene a ser una forma más humanista, ¿sí? Más, de alguna manera, hermenéutica, no tan positivista, ¿sí? Positivista, más que todo tiene que ver con el prescriptivismo, que es una idea concreta, una norma, una forma de ver y de concebir y que la creemos como el deber ser, ¿sí? Entonces vemos que sí, pueden convivir, como de hecho conviven. Cuando se tiende más a una que a otra es cuando hay el problema, ¿no? No podemos ser tan restrictivos que ahoguemos cualquier forma de creatividad o coaccionemos al otro, ni tampoco podemos ser tan permisivos que bueno, ahora vale todo se vale. El mundo últimamente, si nos ponemos a ver bien, las personas, he visto yo eso y yo creo que muchas personas pueden evaluarlo también y dar su punto de vista, pero la sociedad en la cual estamos viviendo hay una actitud un tanto permisiva, ¿no? Todo se debe permitir, ya las normas no deberían existir, no, de ningún modo. Pero por otro lado hay ciertas personas, parece que fuera generacional, que se les considera clásicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas de alguna manera todavía tienen la idea de establecer normas, todavía tienen esta idea rígida de este romanticismo con el pasado, quizás, de cómo fueron criados ellos, y de alguna manera lo reproducen y así quieren que sea, que se perpetúe con sus otros familiares, es decir, que esto pase de una generación a otra. Pero la generación en que vivimos, eso he notado, y muchas personas también que yo he leído han llegado a la misma conclusión, y si usted hace un análisis de lo mismo, puede percibirlo porque se ve como en el clamor popular, ¿no? Pareciera que ya no se quieren normas, ya la gente quiere vivir como quiera, a sus anchas. Pero la cuestión es que sí, usted puede vivir como quiera, yo también puedo hacerlo, pero siempre van a haber consecuencias y esas consecuencias no las va a tener otro sino uno mismo, porque cada acción tiene una reacción, cada causa tiene un efecto, ¿sí? Es decir, esta ley de causa-efecto, dependiendo de cómo actuemos y de cómo escojamos dirigir nuestra vida, bueno, la única persona perjudicada especialmente vamos a ser nosotros, aunque esto tiene daño colateral, ¿no? Si nosotros adoptamos una actitud despreocupada de la vida y que no nos interesa nada y que las normas no nos interesan y que yo puedo hacer lo que quiera, muy bien, no hay problema, usted puede hacer lo que quiera, pero las consecuencias también van a ser suyas y de su entorno, sí, porque recuerden que nosotros vimos hace poquito el modelo de Uriel Bronfenbrenner, ¿sí? Este modelo indica que cada capa de la sociedad tiene que ver con la otra, es decir, no se puede tener un comportamiento exorbitante de este que la sociedad condena o que condenaba, no sé, porque hay muchos comportamientos que ahora pareciera que se le está dando luz verde o que se permiten, nadie dice nada o por lo menos se oculta de alguna manera, que bueno, mientras no se descubra está bien, lo malo es que se descubra, pero la verdad es que los comportamientos tienen consecuencia directamente proporcional, especialmente a aquella persona que está cometiéndolo. Si yo no uso el cinturón de seguridad, es por obedecer una norma
pero también es por mi propia seguridad. Por ejemplo, si yo no me tiro de un edificio o me arrojo de un sitio alto, es por mi seguridad. Si yo no sigo ciertos patrones fijos, yo voy a tener consecuencias. Y estos patrones fijos resultan prescriptivistas. Es decir, es alguien que me está imponiendo, como un médico. Un médico le dice a usted, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y tómelo. Ahora yo lo tomo, ¿sí? Él no me está diciendo, mire, bueno, si usted puede, o bueno, en todo caso, si usted quisiera. Claro, yo puedo hacer lo que quiera una vez que me dan este récipe médico, o esta referencia, o como quiera llamarlo, prescripción médica, así se llama en el lenguaje de la ciencia médica, ¿no? Esta prescripción médica, bueno, yo puedo comprar estos medicamentos o no, tomármelos a la hora que me están diciendo o no, es mi decisión en todo caso. Pero no hacerlo, o hacerlo, no, como quiera que usted decida, va a tener consecuencias. Si yo me pongo una vacuna o no, eso va a tener consecuencias. Solo que esas consecuencias muchas veces no la vive usted solo, sino tiene daño colateral. Es decir, tiene daño en otras personas, ¿sí? Y casi todo lo que hacemos o no hacemos repercuten en otro, lamentablemente, ¿sí? Porque no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, pero cuando nosotros cometemos hechos punitivos, va a tener consecuencias, ¿sí? Tarde o temprano va a salir algo por allí perjudicial. Pero cuando yo hago algo que va por el bien y no por el deterioro, esto también tiene consecuencias buenas en mi vida y en las de otros, ¿sí? No me refiero a algo netamente moral, que lo moral tiene que ver con las relaciones entre nosotros, la ética, que tiene que ver con las relaciones de decisiones en función a cómo actuar, ya a nivel un poquito más elevado en cuanto a ciertos comportamientos o a ciertas decisiones cruciales bueno, que van a tener repercusiones en cuanto a elegir una cosa u otra, y me ponen en un dilema. Si escojo esto, va a ocurrir esto, esto y esto otro. Porque el cerebro, ¡boom! El cerebro se va al futuro y piensa en las consecuencias, siempre, siempre. Entonces evalúa el caso, eso lo hacen en fracciones de minutos, gracias a nuestra corteza prefrontal, y entonces empieza a tomar decisiones inmediatas. O también uno pudiera decidir de cualquier manera y siempre tener consecuencias al respecto. No importa si estas sean buenas o malas, uno las sufre. O bueno, resulta una ventaja cuando creemos que son buenas y por el resultado nos aseguramos de que fueron las mejores. Muchas decisiones responden a un resultado que uno puede prever, pero hasta que no ocurra ese resultado, por supuesto que no vamos a asegurarnos de que esta decisión fue bien tomada. Aunque en retrospectiva sí podemos evaluar algunas decisiones que hemos tomado y podemos reevaluarlas en función a que en el futuro nos vaya mejor, o por lo menos a que haya la tendencia, como les decía, siempre de mejorar, nunca de empeorar las cosas, sino tratar de que éstas se conduzcan, si acaso estuvieron desviadas, bueno, tratar de que se conduzcan por un buen sendero, y lo hacemos de manera que ésta vaya por el bien mío, pero también por el bien de otros, siempre que se pueda. Cuando otro me está estorbando, ¿sí? Que esto puede ocurrir también, puede haber una lucha, una pugna, como Hegel llamó a esto la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Él decía que puede que nosotros, que siempre queremos lo bueno, sí, porque al fin y al cabo todos queremos lo mejor, algunos ven lo mejor en el dinero, aunque bueno, valga decir, hay personas que tienen dinero, que tienen casas grandísimas, que tienen vehículos y tienen una buena posición, pero conseguimos que no son felices. ¿Por qué? Porque la verdad es que la felicidad no está tanto en eso. Aunque eso son cosas materiales que nos atraen y que podemos obtener, y que algunos están haciendo un esfuerzo por obtenerla, y no está mal, no está mal.
Pero si nuestra vida depende solo de eso, las personas que tienen eso, o que la han tenido, o que van en pos de eso, al final, cuando tienen todo eso, de todas maneras no tienen la felicidad deseada. No sé por qué, pero llegan a esa cumbre y resulta que ahí no estaba la felicidad tampoco, porque la felicidad es una cuestión interna. El bienestar tiene que ver más que todo con adentro, con el cómo yo me sienta de verdad, y la actitud hacia la vida, más que hacia las cosas, ¿sí? Porque las cosas de todas maneras las podemos perder en cualquier momento. Bueno, se nos viene a la mente este caso de Quito, ¿no? Hace poco ocurrido, ¿no? Un terreno, una casa, se puede perder en cualquier momento, ¿sí? Un fenómeno natural que ni siquiera se veía venir puede acabar con nuestras cosas materiales. Un vehículo que bueno, puede resultar muy... algo que da prestigio, algunos lo ven así, y este vehículo puede salir rodando por el fango, ¿sí? Lamentablemente, y lo perdemos. Y en esos momentos lo único que queremos salvaguardar, y lo único valioso ciertamente, es la vida. La vida es lo más valioso, la verdad. Y cómo vivamos esta vida de manera de calidad humana, más allá de llenarnos de accesorios, porque esos son accesorios. Un vehículo, una casa grande o pequeña, como sea, lo necesitamos para vivir, para trasladarnos. Nos va a tener, vamos a tener una mejor calidad de vida con dinero, con estas cosas materiales. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia estas cosas? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando la perdamos? Entonces, claro, este tema, me estoy desviando mucho, pero tiene que ver con el cómo concebimos la vida, ¿sí? Por supuesto, no queremos decir aquí que no nos vamos a esforzar por conseguir las cosas básicas y más allá de eso, para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Siempre que se pueda y con buena actitud y sin incurrir en menoscabar los bienes, los deseos de otro, ¿no? Porque cada quien se está esforzando por hacer las cosas lo mejor posible dentro de sus circunstancias, entendiendo de que bueno, no todos tenemos las mismas circunstancias, entendiendo de que hay personas que pudieran creerse una figura de autoridad. Estas personas que tienen una figura de autoridad o que tienen una posición de autoridad, en lingüística también existe. Tiene que ver con esta clase o dialéctica de poder, ¿no? Las personas poderosas, creemos que son poderosas porque tienen dinero, porque tienen fama. La fama siempre pudiéramos relacionarla con el dinero. Sí, porque si una persona es famosa por cierta arte, lo que se espera es que esta persona obtenga dinero, ¿no? Estas personas pueden cambiar de comportamiento y ahora creerse una figura de autoridad para oprimir al otro. Esto es una actitud netamente prescriptivista, ¿sí? Autoritarista, ¿sí? Pero de todas maneras, así es la vida. Hay personas que se comportan de una manera u otra, hay personas que pueden cambiar de un momento a otro. El tener cosas materiales quizás pueda hacer la diferencia del comportamiento que tenía, ¿sí? Es decir, cuando no tenía estas cosas materiales, entonces usted se comportaba de otra manera. Bueno, eso por supuesto va modificando su manera de actuar, dependiendo de cómo usted rija su vida, o de pronto también entendiendo de cómo usted valore estas cosas materiales. Como dice un dicho por allí, bien dicho, ¿no? El poder corrompe, ¿sí? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto tiene mucho de cierto. La cuestión está en la actitud que nosotros tengamos hacia estas cosas, que podemos perder de la noche a la mañana, o que nosotros mismos podemos perder la vida y estas cosas las van a tener otras personas, que no está mal si el heredero es su hijo o su familiar, y después se van a estar peleando por todo lo que usted dejó. Esto también ocurre. Entonces vemos que al final es como muy vanidoso, ¿no? Muy vanidoso, entendiendo de que, bueno, sí, mientras tengamos una mejor calidad de vida y tengamos un buen concepto de todo esto,
¿sí? Es decir, un equilibrio entre el empirismo, el racionalismo, el descriptivismo, el prescriptivismo, el hecho de tener cosas materiales o no. Siempre en todo esto, que parece una dicotomía, debe haber exactamente un equilibrio. No son excluyentes. Podemos tener estas cosas y aún así estar bien, dependiendo de nuestra actitud, porque las dos cosas las necesitamos, ¿sí? Necesitamos ser descriptivistas, necesitamos ser prescriptivistas. A veces actuar de una forma u otra. Necesitamos ser empiristas, necesitamos ser racionalistas. Depende, necesitamos hacerlo. Y no es que no, yo soy de esta tendencia solamente. Es decir, no vemos los grises. No vemos los grises ni los otros colores en el prisma, sino siempre actuamos de una manera prácticamente de ceros y uno, de una forma binaria. Binaria quiere decir o es cero o es uno, como en el lenguaje binario de la computación, ¿sí? Y no vemos los grises, no consideramos que sí, podemos hacer una cosa pero también la otra, ¿sí? Y el equilibrio muchas veces lo perdemos. No lo digo como autoridad porque sí, también uno puede perderlo. Yo lo he perdido. A veces uno se tiene que sentar y evaluarse uno mismo y ver hacia dónde vamos. Y de alguna manera esto responde a nuestra forma humana de comportarnos. Pero no justificamos algunas cosas. La entendemos, por supuesto, pero podemos cambiar algunas de estas cosas para mejor. Por supuesto que deberíamos hacerlo. Entonces este es un tema bastante interesante. A mí por lo menos me parece bastante bueno de hablarlo con ustedes, de drenar este tema, conversarlo con ustedes también me ayuda a mí a tenerlo más claro en mi mente, más de las cosas que he estado leyendo o que he leído en el pasado respecto a este tema que quería tocar, porque definitivamente, más allá del punto de vista lingüística, de la lingüística, el empirismo y el racionalismo, que tiene que ver con el paradigma de investigación, tiene que ver con hechos prácticos de la vida, si los comportamos de una manera u otra, y de que lo vemos en forma vivencial del comportamiento de las personas. Y cuando nosotros entendemos el comportamiento de las personas, o tratamos de hacerlo, porque después de todo estamos ocupados en nuestras propias cosas, pero cuando estamos ocupados en nuestras propias cosas también hablamos de personas envueltas en esto. Si usted está ocupado en su propio trabajo, allí hay personas, usted tiene que entender a estas personas. Si usted es miembro de una familia, típicamente tiene que ver cómo estas personas actúan y si se comportan de cierta manera y por qué. Si usted está en la sociedad donde vive, tiene que estar pendiente de cómo evaluar a las personas de alguna manera y cómo usted va conduciéndose y viendo cómo está usted mismo. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la vida misma y tiene que ver con nuestro devenir presente y futuro, porque al hacerlo racional, al sentarnos un poquito y reflexionar en estos términos y en todo lo que implica, como esperemos lo hayamos hecho en este momento de esta catarsis, de conversar con ustedes, con estos temas que bueno, que después de todo no son tan comunes, la gente no anda por allí en los parques hablando de esto, pero quería traerlo porque me llamó la atención el hecho de que esto va más allá de la lingüística. Repito, tiene que ver con el comportamiento y el cómo dirigimos nuestra vida muchas veces y la tendencia de ser autoritarista o de ser una persona demasiado permisiva, que es el otro extremo que estábamos hablando. En definitiva, descriptivismo es bueno, es necesario, no solamente para la lengua y para ver cómo ocurre como hecho social la lengua, sino el comportamiento de las personas, incluido el mío mismo, y el punto de vista prescriptivista, que sí, tiene que existir, es necesario la autoridad, ¿sí? El autoritarismo no, por supuesto. El despotismo no, imponer ideas a otros, eso no está bien, pero sí el tratar de convencer al otro, de persuadir al otro, si el otro ve que estas ideas son mejores que las que él tiene,
o evalúa bien las cosas con mente abierta, seguramente dejará algo bueno que tiene. Esperemos que lo valore como un eje central, ¿sí? Pero si descubre algo mejor, bueno, como dice un dicho, ¿no? Si usted tiene que dejar algo bueno por algo mejor, ¿sí? Ya lo anticipábamos. Entonces esto muy bien puede valer la pena. ¿Por qué no considerarlo? ¿Sí? Pero nunca de forma retrógrada, ¿sí? Bueno, eso lo digo yo para mí mismo, ¿sí? No es que lo esté imponiendo. Algunas personas pudieran valorar esto o no, ¿sí? Después de todo, es su decisión de cómo usted rija su vida o qué es lo que esté haciendo ahora mismo con ella. Y cada persona, como le digo, tiene sus circunstancias y sus propias razones de llevar su vida, dependiendo de muchos factores que son, digamos, controlables, que están en su control, y hay otros que definitivamente no son de su control, no están en nuestro control. Cosas que ocurren y que de alguna manera me afectan, ¿sí? Después de todo, ser descriptivista o prescriptivista es una cuestión más allá de la lengua. Pero resumiendo, y así vamos cerrando el tema, descriptivismo tiene que ver con describir, con la hermenéutica, con interpretar al otro como un hecho natural que ocurre. Y prescriptivista tiene que ver más con la norma, con la rigidez, con que también hace falta definitivamente, y que una actitud equilibrada de estos dos términos, que no son excluyentes, que hay que llevarlos con equilibrio nuevamente, nos ayudará a tener un punto de vista, digamos, más sano, no solamente de cómo yo dirijo mi vida, sino, bueno, de alguna manera entender al otro, ¿sí? Porque después de todo, este otro también está conviviendo dentro del mismo sistema, y sin necesariamente acompañarlo en sus valores o de alguna manera adoctrinarme por lo que otro hace o deje de hacer, ¿no? Yo tengo que tener mis propias convicciones, y si estas están allí como un eje central, serán como ese péndulo. Yo me puedo ir de un lado a otro, pero siempre tengo algo fijo. Si no, voy a ser como una ola arrastrada por el viento, sin propósito en la vida, y eso sí sería muy confuso, porque después de todo la vida ya de por sí es difícil como para ir allá un mapa de ruta, ¿no? Si es tan difícil y voy sin un mapa de ruta, por supuesto que me voy a perder. Voy a estar allí como una ruleta rusa, a veces alto, a veces en el subsuelo. Y claro que no todo el tiempo estamos del mismo estado de ánimo, pero sí deberíamos tener un eje. Es necesario un ancla firme sobre el que se sustente nuestra perspectiva de vida y que nos sirva de centro de apoyo. En este sentido, me parece que entender estos términos más allá de la lingüística nos pueda servir definitivamente para encauzar, bueno, no solamente entender el hecho de estos conceptos, sino darle rumbo lo mejor posible, que es lo que queremos, darle una mejor calidad de vida a esta vida tan bonita que todos tenemos, y que esperamos que pueda seguir valorando, y que haga valorar, ¿no? Haga valorar, porque no podemos estar por allí sin rumbo fijo. Debemos tener un norte que seguir, y más vale que este norte no esté errado. Nos queremos asegurar de que esté bien definido, y que no sea un espejismo que al fin y al cabo no nos lleve a ningún lado, que sea como una utopía donde nos mueva como motor a andar, pero que no haya ningún sitio al cual llegar. Eso sí sería estar a la deriva, ¿no? Y no queremos estar en esa posición. Entonces, bueno, cerrando este tema, gracias por su manera de valorar este material, escuchándolo, comentándolo, estar presente. Descriptivismo va más allá de la lengua, pienso que es así, como ya he estado diciéndolo en todo toda esta conversación que hemos tenido, ¿sí?
Esperemos que sea beneficiosa para usted. Esperemos que sí, hay muchas referencias al respecto que pudiéramos hallar en otros materiales de consulta. Yo mismo he estado teniendo investigaciones al respecto, más allá de la lengua, de la lingüística, y que sepamos valorar al otro por lo que es, pero que también nos esforcemos nosotros mismos por valorarnos y tener una autoestima, pero bien construida, porque después de todo, si no nos valoramos a nosotros mismos, es difícil que valoremos a otra persona, de verdad, ¿sí? Pero con equilibrio, siempre, siempre, siempre con equilibrio, y cuando lo perdemos, deberíamos hacer todo lo posible por rescatar ese equilibrio, así sea buscando ayuda profesional, o bueno, ayuda de otro tipo. La autoayuda no siempre es buena, no siempre es buena, porque es como cuando alguien se está ahogando y se quiere ayudar él mismo, claro. Si ya me estoy ahogando, tengo que llamar a otra persona porque no hay otra forma, no hay otra forma. Ya yo no puedo, y si no recurro a ayuda profesional o a otra persona que sirva de catalizador, me voy a ahogar solo, y bueno, eso tampoco es bueno. Eso definitivamente no es bueno, no es bueno. Así que bueno, así voy cerrando este tema, porque pudiera hablar aquí una hora más y ya debemos terminar con este podcast de Mike, el número 7 ya. Esperemos que ustedes nos sigan en los próximos podcasts donde hablaremos de otros temas. Esperemos invitar a otras personas que nos ayuden a entender otros temas importantes, y esperemos que usted también pueda sugerir algunos temas. Díganos sus opiniones sobre lo que acaba de escuchar, y espero que usted esté bien donde esté, de verdad, como siempre, y sepa valorar este material e interpretarlo lo mejor posible, porque lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Desde aquí, desde Radio La Cariñosa, Radio Online, el podcast de Mike, transmitiendo para ustedes. Esperemos vernos la semana que viene.